Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos el programa 230 de Al Derecho y al Revés. Un saludo para nuestros compañeros en estudios, para Gerardo Subirana en la operación y para Fede Politi, feliz día del productor que fue ayer. Querido amigo Federico Politi, sin el cual realmente programa no sería lo que es. Es decir, también es culpa tuya, Fede. Gracias, muy amable. Bueno, un abrazo grande. Empezamos como siempre mencionando que hoy se registraron 23 nuevos fallecimientos por COVID, pero una cifra preocupante, 3.089 casos, la más alta en 3 meses. Y además es una cifra que se calcula considerando 49.000 testeos, con un porcentaje de positividad del 6%, 6,3%. Yo recuerdo que hemos llegado a tener menos del 3% de positividad. Y solo para dar un dato ilustrativo, Italia, que tiene menos de un 50% más que la Argentina, testeó hoy casi 700.000 testeos, con un 2% de positividad. De manera que realmente es otra vez para alertar, para mantener el compromiso con la vacunación, los cuidados, sobre todo en el interior, y esperar a que esta pandemia verdaderamente se vaya convirtiendo en endemia. Pero siempre lo repetimos, no nos cansamos de dedicarle un par de minutos. Marta, Mercedes, no sé si quieren agregar algo. Sí, yo quiero agregar justamente que recientemente la Real Academia Española ha incorporado a su diccionario histórico el término covidiota. Covidiota. Seguramente todos conocemos alguno, y son aquellos que se niegan a cumplir las disposiciones sanitarias para evitar los contagios. Así como en política decimos no seamos idiotas, porque el idiota es el que no se compromete, el que no participa. En relación al COVID y con el permiso de la Real Academia Española podemos decir no seamos covidiotas. Me parece muy bien. Sí, y sobre todo tenemos las herramientas, ya sabemos de qué se trata, entonces, bueno, mantener los cuidados y sobre todo ya hay más de 2 millones de terceras dosis aplicadas, es un muy buen dato. Hay casi un 90% de la población mayor de 18 años vacunada con una dosis y hay alrededor de 6,5 millones de argentinos que se han dado la primera dosis y no se han dado la segunda. Una cosa difícil de entender si no fuera porque esa gente debe pensar que la pandemia ya terminó, y claramente no terminó. Pero lo que es cierto, Alejandro, es que hay una, llamémoslo, una situación de incertidumbre, una cierta confusión en los mensajes. Pareciera que ya pasó todo. Y por otra parte, vos ves en lugares cerrados que entra la gente sin barbijo y sin distancia social, como si efectivamente no tuvieran posibilidades de contagiarse, por estas cuestiones de quizá no entender que la vacuna no evita que te contagies, evita que tengas una reacción muy, llamémoslo, cercana, como pasó en algunos casos, a la internación y situaciones dramáticas de salud. Eso se evita con las vacunas, pero todo lo demás no, y yo creo que no hay señales fuertes en este momento, claras, como en otros momentos que hubo publicidad directamente del gobierno, para que las personas siguieran teniendo cuidado y manteniendo distancia social. Me parece muy bien, totalmente de acuerdo. Yo voy a tomar una medida un poco autoritaria. Voy a sacar del panel del programa a una panelista y voy a incorporar una invitada, pero nadie se va a dar cuenta porque va a ser una especie de acto de magia. Voy a presentar a nuestra primera invitada de hoy, que es la doctora Mercedes Teresa Jones Sagastume, alias Mercedes Jones, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología
Y la quiero presentar con sus propias palabras. Mercedes trabaja desde una sociología amable, una sociología para la gente, y aporta su experiencia en gestión de cambio en ámbitos empresariales, gubernamentales, universitarios y comunitarios. Bueno, Mercedes, que es actual además vicepresidenta del Consejo de Profesionales en Sociología y que fuera presidenta del Foro del Sector Social, tiene una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, pero en este caso no la traemos por nada de eso, sino porque es una verdadera especialista en una temática que el programa trabaja en forma permanente, que es la cuestión de los adultos mayores. En este caso en particular, queremos que Mercedes nos hable de talento y emprendimiento senior. La pregunta básica es, Mercedes, ¿se puede emprender a cualquier edad? Creo no solamente que se puede emprender a cualquier edad, sino que el talento no tiene fecha de vencimiento, más allá de que nuestra sociedad actúe como si esto no fuera así, como si las personas fuéramos un yogur con fecha de vencimiento que en algún momento hay que descartar. Y todo esto está asociado con el edadismo y con el viejismo, que en todo caso después me gustaría hacer la diferencia entre uno y otro concepto que parece que son sinónimos, pero que no lo son. Dale con el edadismo. Bueno, cuando uno habla de edadismo, por supuesto que se refiere a prejuicio y a exclusión por la edad, pero en el edadismo se incluye la exclusión de la gente joven, porque sos muy joven para opinar o sos muy joven para tener responsabilidad, y con la gente mayor porque sos muy grande, muy viejo o lo que fuere para esta tarea. Yo digo, no es solamente lo laboral, porque es inclusive hasta para un corte de pelo. ¿Cómo te vas a cortar el pelo así a tu edad? ¿No? Entonces, el edadismo abarca toda la exclusión y el prejuicio por la edad, y por más que se concentra bastante en las personas mayores, a los jóvenes no les va mejor que a los grandes, porque también los maltratamos bastante. Y el viejismo es el prejuicio y la exclusión focalizada en las personas mayores, ¿no? Entonces pareciera que si uno usa el concepto de edadismo, incluye todo tipo de exclusión. Y la propuesta en general en la que nosotros trabajamos es una sociedad para todas las edades, porque no estamos a favor de la gente mayor en contra de la gente joven. Eso sucede a menudo, ¿no? Esta especie de confrontación de los jóvenes con las personas más grandes, pero en realidad es muy difícil para todas las edades en nuestra sociedad. Es compleja. Yo quiero comentarle a nuestra audiencia que en las semanas anteriores estuve en 2 oportunidades. Digo estuve, pero estuve sentada acá y mirando el evento correspondiente. Me refiero a 2 eventos desde la Universidad de San Andrés, uno en el que Mercedes hizo una presentación y otro en el que moderó. La verdad fueron, no sé si te lo dije así personalmente, Mercedes, pero fueron fantásticos, tanto tu presentación como tu moderación. Tomé un montón de apuntes y no sé por dónde empezar, pero quiero repetir algo que vos dijiste, que el concepto de vejez quedó viejo, y además que esto también lo dijiste recién, la pasión, el liderazgo, el coraje, la inteligencia no tienen fecha de vencimiento. Y yo quiero recordar acá, en una oportunidad la escuché decir a Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel y que fue también senadora vitalicia del Senado italiano, cuando ella murió a los 102 aproximadamente, cuando tenía 98, tuve oportunidad de conversar con ella, preguntarle cuáles eran sus proyectos en ese momento. Estaba escribiendo 2 libros a los 98 años. Y además me aclaró, por si yo no me hubiera dado cuenta, que il cervello no va in pensione,
Es decir, el cerebro no se jubila. Y todo esto, Mercedes, vos, con otras palabras, lo explicaste fantásticamente en estos encuentros. Y quiero decir algo acá que no lo tenía, me hiciste tomar conciencia de eso, que en el siglo XX, dijiste, había 3 generaciones, después 4 generaciones, y después ya tenemos algunos que son 5 generaciones. Pero en Japón, creo que mencionaste, hay hasta 6 generaciones, con lo cual deberíamos crear un término nuevo, y ahí se dijo tras tatarabuela o tras tatarabuelo. Contanos algo de eso. Sí, es genial lo que estás diciendo, Marta, pero para la audiencia me parece importante decir por qué estamos hablando de talento senior en este momento. Y la respuesta, para que estemos todos en la misma página en todo caso, es decir que porque estamos viviendo una revolución demográfica sin precedentes. Y ahí el 25% de la población tiene más de 50 años en Argentina, es decir, son seniors. A partir de los 50, 55 años se hace el corte y a partir de ahí uno está hablando de personas mayores. Pero 7 millones de personas tienen más de 60 años en Argentina. Y a nivel mundial es un grupo, ¿no? Es un segmento poblacional que tiene el 40% del consumo mundial y el 41% de estas personas somos activas en redes sociales. Todo esto para decir que hay una serie de prejuicios. Mercedes, repetí las cifras, 25% de la población en Argentina es mayor de 50 años y 7 millones de personas es mayor de 60 años. Pero a nivel mundial, el 40% del consumo mundial lo hacen las personas seniors. Y si ustedes analizan la publicidad, el marketing, la comunicación, las empresas, no existe, es un grupo totalmente invisibilizado. Y esto, lo que se llama la economía plateada, lo plantea como un error grave para los países, porque es por este lado donde pueden generarse un inicio de desarrollo después de la pandemia de las economías de nuestra región, ¿no? Ahora, yo ahí quiero agregar algo, Marta, perdóname, para ponerlo en el debate y poder charlar un poco sobre esto. Yo recuerdo, y lo tenemos ahí preparado, en abril de 2020, en una entrevista que dio el actual presidente Alberto Fernández a Jorge Fontevecchia, el director de Perfil, habló justamente de la economía, de los problemas que generan los adultos mayores, según dijo el presidente en la economía, por el tema de que hay que pagarle fortunas de jubilaciones. Yo quiero escuchar ese muy breve audio, si les parece, para contrastarlo con este tema de que un 60% del consumo lo hacen los adultos mayores y charlar un poquito de eso. A ver, 40%, que es un montón. Es un, 40, ¿no? un montón. 40% es un impresionante a nivel mundial. Un segmento de la población que es muy inferior en porcentaje a ese 40%. Sin duda. Con respecto a la población total, ¿no? Gerardo, ¿lo escuchamos al presidente que decía en abril de 2020? El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano.
mantener a una persona con vida. Tenemos que mantener, es decir, más o menos sería bueno que se vaya muriendo, así no lo tenemos que mantener. Escuchar esto, y como dirían en mi pueblo, me hirve la sangre. Me hirve la sangre. Pero miren, yo lo que digo es una pena grande para nosotros que sea nuestro presidente el que plantee ese modelo. Pero es la generalidad, no solamente en Argentina. Cuando se habla de edadismo y de viejismo, se está haciendo referencia exactamente a ese tipo de pensamiento y reflexión que no está contrastada con los datos. Los datos indican lo contrario. Es más, se plantea... Bueno, vos, Marta, hablaste de los seminarios que desarrollamos desde el Centro de Innovación Social de San Andrés, que el último fue el 2 de diciembre, donde el BID planteó lo que es el mapa de la economía plateada y de los actores de la economía plateada en Latinoamérica, y se plantea que es la economía que puede sacar a nuestros países de los problemas económicos generados por la pandemia, de forma tal que es ignorancia, desconocimiento y falta de datos de nuestro presidente, y no es responsabilidad de él, eventualmente es responsabilidad de sus asesores que no sigan manteniendo un discurso de esas características que probablemente hubiera sido acertado en la década de los 50, pero en el siglo XXI queda totalmente desfasado y además es erróneo. Por lo tanto, yo creo que no hay que indignarse o que te hierva la sangre, como decía Marta, sino pensar la cantidad de gente como él, que está en lugares de decisión y que se manejan con datos erróneos y anticuados. Mercedes, discúlpame, me hirve la sangre. Me encanta. Catita decía, me hirve la sangre. Pero bueno, hay unos datos que yo querría compartir. Perdón. Dale. El presidente tiene que saber elegir a sus asesores. No podemos exculparlo porque, bueno, no le llega la información adecuada. Si él no la tiene, que debería tenerla, le debería preguntar a sus asesores y estos ser capaces de responder. Hemos recibido algunos mensajes de nuestros oyentes. Yo quiero leer uno y en relación a este audio que dice: pero qué ignorante, por favor. No son las personas las que tienen que hacerle el favor de vivir menos a la economía y a las políticas públicas. Son las políticas públicas y la economía las que se tienen que acomodar y reinventar según aumente la esperanza de vida. Totalmente de acuerdo con Lau, el oyente, me parece genial, es una reflexión muy lúcida, y lo que yo quiero agregar a esto... Perdón, la podríamos sugerir como asesora del presidente. También, puede ser, seguramente. Bueno, el punto acá, por ejemplo, un primer error común a todos nosotros es que se agregaron muchos años a la vida. En Argentina, 27 años. En otros países, entre 30 y 40 años. Sí. Entonces, el tema y lo interesantísimo de estos datos que muestra la ciencia es que no solamente se agregaron años a la vida, es decir, vivimos cada vez más, sino que vivimos en mejores condiciones de salud. Y vos, Marta, después vas a hablar de que hoy estuviste en la UCA escuchando una serie de datos, y justamente la Universidad Católica, en este índice de la deuda social con las personas mayores que trabajan y que tienen permanente actualización de la información, ellos plantean que las personas mayores de hoy son más sanas, más educadas y con mayor vitalidad que sus padres y abuelos. Tienen interés en seguir aprendiendo, y después, viendo la encuesta que ellos hicieron, aprendiendo pero no estudiando, que es bien interesante la diferencia que se hace. Y después, 8 de cada 10 personas viven con la jubilación mínima y sin embargo muestran
altos índices de felicidad y de satisfacción con su vida. Todo lo contrario a lo que es el imaginario social, donde pensamos que la vejez está directamente asociada con enfermedad, con depresión, con tristeza, con una serie de elementos de pérdidas negativas y de, llamémoslo, falta de autonomía. Solo el 3%, algunos datos hablan del 2% de la población mayor de 60 años tiene problemas de falta de autonomía. Por lo tanto, hay que empezar a enterarse de lo que pasa efectivamente, y sobre todo en los medios de comunicación, comenzar a dar datos ciertos. La ciencia ya los tiene, ya los estamos difundiendo, y es fundamental esto, no solo porque es erróneo y genera sufrimiento social innecesario, costos innecesarios, sino además porque genera en las personas lo que se llama el edadismo autoinfligido. Y ese edadismo autoinfligido es terrible. Yo no sé si ustedes y la audiencia recuerdan cuando se habla de la discriminación por el género y se habla del techo de cristales, y que las mujeres en las empresas, en las instituciones, tienen como un techo justamente autoinfligido de no poder ascender a los espacios de mayor responsabilidad dentro de las distintas organizaciones. Y lo que estamos viendo con respecto a los seniors, a las personas mayores, es que existe unas paredes invisibles que genera, por supuesto, la sociedad, sin ninguna duda, pero muchas veces la propia persona. ¿Cómo? ¿A tu edad vas a hacer esto? ¿Cómo? ¿A tu edad vas a empezar? ¿Cómo? ¿A tu edad? Pero hay esto del edadismo autoinfligido, que es la propia persona que dice y reconoce. Muchas veces me digo a mí misma, y a mi edad voy a empezar con esto, y es verdaderamente interesante ver las diferencias culturales. Nosotros lo hemos invitado muchas veces a Mako Hara al programa, que tiene cultura japonesa, y justamente en Japón y en muchos países orientales y africanos, la vejez es aspiracional. La gente quiere llegar a ser vieja. ¿Por qué? Y porque tienen un montón de reconocimientos, y porque es una muestra de sabiduría de la persona y de la especie y de la humanidad, un logro. Es vivido como una celebración. Y además, Mercedes, porque a quienes no tienen por ahí esa chance exactamente, sí se les abren todas las puertas para que puedan seguir activos, para que puedan seguir ganando el sustento y siendo útiles a la sociedad. Es decir, yo recuerdo lo que nos contaba Mako, por ejemplo, del manejo de los trenes y la enorme participación en el servicio de los trenes de personas mayores también, y en tantas otras cosas. Es decir, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero generando que la edad de ninguna manera sea un impedimento. Yo quería agregarlo al programa a nuestro amigo Carlos March, que siempre está con nosotros, aunque a veces no pueda participar físicamente. Charlie sabía que íbamos a hablar de este tema y particularmente había escuchado este audio del presidente y nos aportó también un comentario. Gerardo, ¿lo escuchamos a Charlie? Hola, colegas. En relación a el comentario y análisis de Alberto Fernández en relación a la salud y la edad de la gente, me encantaría decir que primero hace referencia a que el hombre quiere la eternidad. Yo me pregunto, ¿y la mujer no? Género cero. El otro punto es que no sabe diferenciar entre salud y medicina. Una política pública de salud no requiere de medicamentos, ni de entubamientos, ni de máquinas, porque justamente una política pública de salud evita llegar a la enfermedad y a la medicina. Lo que es carísimo es la medicina, no la salud. Así que en política pública, cero. Y en relación a las consecuencias económicas, habla de mantener a una persona. Las jubilaciones, los aportes jubilatorios, no son dinero del Estado. Es dinero público que los ciudadanos aportamos y ponemos en custodia del Estado. Por lo tanto, si me dejan a mí administrar mi jubilación y no aporto más
al Estado, se acaba el problema y no se despilfarraría la plata que tienen en ANSES. Por lo tanto, política económica cero. Espero no llegar a jubilarme, sinceramente, con este presidente, o que este presidente no llegue a cuando me jubile. Prefiero lo segundo. Abrazo grande. Una cosa, acá tenemos otro posible asesor del presidente, ¿no? Marta, tenemos que ir a la pausa. Seamos prolijos ya que podemos. No tenemos a quién culpar en este caso, ¿eh? Si vamos tarde a la pausa es culpa nuestra. Bueno, dale, vamos a la pausa y continuamos analizando. Ya volvemos y comentamos lo de Charlie, que realmente es muy interesante. Pausa, Gerardo, gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Mercedes, me parece que el asesor del presidente propuesto por Marta planteó algunos interrogantes. Yo quiero escucharte a vos, después quiero hacer un comentario sobre todo por el tema de las jubilaciones, que me parece que es un temita para decir dos palabras, ¿no? Sí, bueno, de lo que plantea Charlie también tengo acuerdo con él, que hay que diferenciar lo que es una ciudadanía saludable de una ciudadanía que tiene acceso a la medicina. Son dos cosas diferentes y complementarias. Con respecto al tema de jubilación, vejez, quién mantiene a quién, etcétera, me parece que es un tema tan importante y tan complejo y que presenta desafíos a nivel global, que yo creo que justifica que se tengan conversaciones serias y sobre todo creativas, porque hay que inventar alternativas. Y lo del desarrollo del talento senior y lo que tiene que ver con el emprendedurismo senior, y acá Marta vos después haces una acotación sobre el barbarismo que estoy cometiendo, pero nosotros presentamos en estos webinars a Tito Loazó, que escribió un libro que se llama Emprender hasta los 90, porque él justamente plantea que no existe ningún sistema de protección social universal que pueda, manteniendo las mismas estructuras que eran válidas para la década de los 50 o 70, me refiero 1950, 1970, tenían una estructura, había una posibilidad de sostener, no mantener, de sostener X cantidad de personas en actividad y X cantidad de personas retiradas. Y todo esto se transformó de una manera revolucionaria. Por lo tanto, hay que plantear que mucha gente va a dejar de trabajar en relación de dependencia y muy probablemente quieran, puedan o tengan que generar otro tipo de ingresos, y por eso el tema de emprender, de iniciativas con fines de lucro y sin fines de lucro, son alternativas que como buenas prácticas se están desarrollando en todo el mundo. Y los datos indican que las personas mayores de 50 que empiezan una iniciativa, que comienzan a ser emprendedores, esas personas tienen más chance de tener éxitos que las personas más jóvenes. No asociamos persona mayor ni con innovación ni con emprendedorismo. Y eso también hay que corregirlo. ¿Sí, Marta? Sí, porque justamente vos dijiste, o alguno de los participantes en esa reunión, que se extiende la edad, pero muchas veces se limitan las oportunidades, ¿no? Socialmente. Y lo que me pareció muy interesante, y me gustaría que lo comentaras, son los
proyectos que está desarrollando el BID justamente para promover emprendimientos de personas que han pasado los 50, han pasado los 60, han pasado los 70, han pasado los 80. Sí, lo interesante es que el BID tiene como mayor visibilidad, pero hay todo un movimiento que promueve el emprender a cualquier edad, primero, promueve la diversidad generacional, es decir, esto, Marta, que vos planteaste y que yo querría enfatizar porque es la primera vez que en la humanidad viven 4 generaciones juntas. Yo les mostré en ese seminario fotos de 5 y 6 generaciones de una misma familia, y les hice la aclaración que cuando Ortega y Gasset empezó a desarrollar su teoría de las generaciones, había 3 generaciones nada más, que eso pasó a lo largo de toda la humanidad. Siempre hubo padres, hijos y abuelos, y ahora nosotros tenemos no solamente madre, hija, abuela, tatarabuela, sino que hay vínculos de parentesco que la RAE no tiene nombre. O sea, no hay un nombre para esos vínculos de parentesco de tan nuevos que son. Ustedes sugirieron de trastarabuela. Transtatarabuela, sí, pero bueno, a ver, Chosna existe hacia abajo, pero hacia arriba no hay nombres. Por eso digo que es fascinante. Es realmente un desafío a la imaginación, a la creatividad y a esta cuestión de trabajar para una sociedad para todas las edades. Pero una de las cosas que tampoco sabemos, que la ciencia está estudiando con mucha atención y que hay resultados ya, y hay films, y hay fotos, y hay grabaciones de lo que se llaman las zonas azules, que es donde viven los supercentenarios. Y hay, digamos, con sello de calidad de zona azul, 4. Hay algunos que agregan una quinta en Estados Unidos. Pero una es en nuestra región, en Costa Rica, en la península de Nicoya. Otra en Grecia, en la isla de Icaria, en Italia, en Cerdeña, en la provincia de Nuoro, y en Japón, en la isla de Okinawa, que es interesantísimo, porque estos son lugares donde no solo viven personas mayores de 100 años, 110, 118, la que iba a llevar, si hubiera sido presenciar las Olimpiadas, iba a llevar la llama, ¿cómo se llama? La antorcha. La antorcha, 118 años. Entonces, son edades inimaginables. El punto que para mí es el foco, que estas personas supercentenarias, si ustedes miran los videos y las fotos de los okinawenses, por ejemplo, no lo pueden creer porque son personas activas, se les ve cara de felicidad. ¿Cómo puedo explicar? Son diáfanos, tienen por supuesto que ellos comen y duermen y todo en el suelo. Yo los veía levantarse y todo eso. Yo no puedo a mi edad hacer ese tipo. Es como que la gente que está en contacto con la naturaleza o que ha vivido su infancia en lugares en el campo, en lugares así, sabe que los animales, en la naturaleza se ve muy bien que los animales viven vitales, llamémoslo, y dinámicos a muy poquito tiempo antes de la muerte. No tienen estas cuestiones de enfermedades prolongadas, y de hecho en estos lugares las personas mayores no tienen las enfermedades que nosotros asociamos directamente con la vejez, no las tienen. Yo quería agregar... Perdón, una sola cosita, Mercedes, me parece muy bien que a tu edad no duermas en el suelo, y me gustaría, después de lo que te va a preguntar Alejandro, preguntarte yo, que también lo desarrollaste muy bien en ese momento, ¿cómo vinculás el concepto del Ikigai, el propósito de vida y estas personas? Excelente, sí, claro que sí. Dale. Dale vos con eso. Bueno. Acordamos que nuestra ansiedad nos iba a hacer, la íbamos a obviar para no abrumar al invitado con preguntas superpuestas.
preguntas. Así que yo me abstengo hasta que conteste la demás. Sí, es interesante porque yo estaba estudiando el tema de la longevidad positiva y me encontré con el concepto de Ikigai. Mientras estaba estudiando qué pasaba en Okinawa, nosotros en uno de los seminarios que hicimos en el 2019, la invitamos a la embajadora de Costa Rica a que hablara y nos contara cómo era la zona azul en Costa Rica, cómo vivía la gente ahí, qué características tenía. Bueno, explorando todo esto me encuentro con el concepto, en 2015 aproximadamente, me encuentro con el concepto de Ikigai, que no casualmente surge, es un concepto japonés, pero que nace en Okinawa. Nace y ¿cómo puedo decir? Lo construyen, lo elaboran los okinawenses, que son, como les dije, de las poblaciones más longevas del planeta. Y cuando uno dice longevidad, está haciendo referencia a vivir a edades muy avanzadas, llegar a vivir a edades muy avanzadas con buena salud. Eso es la diferencia entre el concepto de vejez y el concepto de longevidad. Hay muchas otras, pero creo que para lo que estamos conversando es suficiente esta idea. Y cuando se les preguntaba a las personas longevas de Okinawa a qué adjudicaban su longevidad, y bueno, por supuesto los occidentales siempre estábamos mirando qué comían, qué no comían, qué hacían, qué no hacían, pero se descubrieron dos cuestiones básicas que después también con otras culturas, en Grecia, como les dije, en Costa Rica hay como algunos temas en común. El primero es que son personas que tienen lazos de amistad y lazos de integración y de identidad con su propia comunidad. No estoy hablando de familia, lo que nosotros en Occidente hablamos de amistades. Ese es un punto común a todas las personas, casi que sería un indicador que nos muestra la posibilidad de llegar a ser longevos, el tema de la red de amistades y de vínculos de amistad que tengamos. Ese es uno de los temas. Y el segundo tema tiene que ver con esta palabrita exótica de Ikigai, que quiere decir propósito en la vida. Y que es muy interesante. Yo ahí en el seminario mostré la conexión entre la vocación, lo que me gusta hacer, ¿no? Y me sale bien, y la profesión y la misión, que son conceptos que en Occidente lo tenemos separado. Y para decirlo de manera sintética, el concepto de Ikigai es el propósito en la vida. Aquello, dicen los okinawenses, que me hace despertar contento a cada mañana. Y hay algo muy interesante para nosotros en Occidente, que es que ellos asocian la felicidad de envejecer y de llegar a altas edades con la actividad. Solo en la actividad desearás llegar a ser viejo. Eso es un dicho popular en Japón. Ya lo estoy anotando, repetilo. Solo en la actividad deseará llegar a ser viejo. Vos sabés que yo quería agregar dos comentarios sobre esto. Uno, que me parece que nuestros oyentes lo van a convalidar, y ustedes espero también. Nosotros hemos entrevistado a, yo diría, no menos de una decena de personas mayores de 90 o por ahí en nuestro programa. En todos los casos, claramente personas con un objetivo, con un compromiso, con una vitalidad que tiene que ver con lo que decía Mercedes hace un rato. De todas maneras, en nuestro país, en nuestra sociedad, siguen siendo casos aislados, aún para nosotros mismos. Son casos que nos producen admiración, que nos producen, no sé, ganas de levantarlos en andas, de abrazarlos. Todavía no es lo que vos estás transmitiendo de estas zonas azules. Pero una tal Mercedes Jones dijo en una nota: no absorbimos que millones de personas viven su edad adulta con dinamismo, todos podemos llegar a ser longevos. Y yo creo que este es un argumento fundamental, sentirlo como propio, porque sencillamente es a donde queremos llegar a estar algún día.
La otra cosa que quería hacer es un breve comentario sobre el tema de la jubilación, que como vos decís, no es para debatir acá porque sería para muy largo, pero vos diste un dato muy concluyente. En la Argentina solamente en un solo siglo aumentó 27 años la esperanza de vida. Es decir, una persona promedio vivía un número de años hace un siglo y hoy vive 27 años más. El concepto de sistema jubilatorio y de retiro no puede resistir un cambio de facto semejante. Entonces, yo en eso quiero no contestarle a Charlie porque comparto el concepto y creo que efectivamente los ceros que él le pone a la política argentina son correctos, pero y también entender por qué es lógico en la sociedad decir, bueno, me hubieran dejado manejar mi plata y no me la hubieran sacado porque esa plata era para pagar mi jubilación y muchas veces se la malgastó, se la mal invirtió, se hicieron desastres, está la corrupción de por medio, está la mala gobernanza, cosa que es cierto, pero por el otro lado, el sistema debe ser pensado desde otro lugar, porque como vos decís bien, hoy una persona de 65, ni hablemos de 60 en el caso de las mujeres, pasa a jubilarse y por más que pueda por su voluntad seguir un poco más, es casi un disparate que una persona de esa edad se jubile, ¿no? Y me acuerdo, con esto termino, de algún conflicto tremendo en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? En el Banco de la provincia de Buenos Aires, cuando se quiso eliminar, no recuerdo si se eliminó, que los empleados del Banco de la provincia de Buenos Aires, que bueno, hay que respetar, porque por todo lo que trabajan es razonable, ¿no? También, dicho esto sea con un poco de sarcasmo, pero se jubilaban a los 58 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas son las cosas que también hay que poner sobre la mesa para conversar. Mira, Alejandro, saliendo por ahí de los datos científicos, pero yendo a relatos, vos planteabas, y la sociología tiene un término para hablar de estos casos, que es el de sobrevivientes sorprendidos. Mi madre, que yo muchas veces... Perdón, ya lo estoy anotando. Me gustó, sobrevivientes sorprendidos. Sí, y yo pongo el caso de mi madre porque ella cuando se jubiló tenía 60 años y pensaba que quería viajar. Bueno, nos educó a nosotros 4, enviudó joven, un montón de cuestiones. Entonces ella dijo, bueno, listo, me saco de encima mi trabajo y me pongo a viajar, a estar con mis amigas. Quería practicar su francés, no sé qué. Bueno, ¿cuánto tiempo pudo viajar? ¿Cuánto tiempo? Llegó un momento que ella murió a los 96 años. A los 70, 10 años después de jubilarse, ella no podía creer que seguía viva. A los 80 ni les puedo contar. Y así, o sea, vivió hasta los 96 años. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y no estamos preparados en el plano emocional. Tenemos que generar una revolución emocional que nos permita entender y tener orgullo por llegar a viejos y por envejecer. Y no tener la tortura de cuando llegaste a los 50. ¡Qué horror! ¿No? Es decir, hay un sufrimiento social tan innecesario, tan absurdo. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, si que no querés envejecer, te morís. No hay otra alternativa. Entonces, ¿por qué no envejecer disfrutando como lo hacen históricamente a lo largo de los siglos la humanidad? Siempre hubo modelos Matusalén. Lo que pasa es que ahora es algo global y extendido. Eso es, y en muy poco tiempo, ¿no? Quiero hacer un comentario. Mi madre, Mercedes, también murió a los 96 años. Yo recuerdo que cuando estaba por cumplir 80, le dijimos, mi hermano, yo, los nietos, bueno, te vamos a hacer una fiesta muy importante porque vas a cumplir 80. Y nos contestó, no, nenes, van a pensar que me estoy despidiendo. Qué grande, qué grande. Ahora, ¿cómo cambió, no? Porque, ¿cómo cambió todo? Yo me acuerdo hace unos cuantos años, ponele que puede ser que haga 40 años, quizás un poco más, un abuelo de primos míos, que tenía creo que 86, se tomó un colectivo, un micro, y se fue a Bahía Blanca a ver unos amigos y no le avisó a nadie. Yo me acuerdo que fue una suerte de revolución. Mirá lo que hizo el viejo que era, por supuesto estaba entero, estaba bárbaro, pero en aquella época, pensémoslo, 40 y pico de años atrás, no era tan común.
fue tema de conversación familiar durante un año entero esto. Bueno, ahí hay un tema que yo también desarrollé y que Marta probablemente lo escuchó, que tiene que ver con el reloj social. Nuestras sociedades, sobre todo las occidentales, tienen marcado en qué momentos del ciclo de vida de las personas es apropiado, correcto o incorrecto, generar determinadas cuestiones. Aprender a manejar, casarse, estudiar, tener hijos, lo que sea. Yo me acuerdo cuando era chica, una persona de 40 años que no estuviera casada era un solterón. Y ahora, al revés, ¿te vas a casar? No, tenés 40 años y ni se te ocurre. Es decir, que han cambiado los parámetros por esta revolución demográfica y el reloj social no se puso en marcha para la gente mayor de 60 años. Porque está clavado en la jubilación y a partir de ahí vos no tenés ninguna función, ningún rol apropiado o no apropiado para nuestra sociedad. ¿Sí, Marta? Sí, bueno, justamente para que veas que soy una alumna cumplidora, tengo escrito acá, en mis apuntes de esas charlas, el reloj social se para a partir de los 50 o 60. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Ese es el gran desafío, ¿no? Exacto. El tema acá es que nosotros no podemos pretender que el gobierno o no sé quién ponga en marcha el reloj social. Es cada uno de nosotros, empezando por nuestro propio reloj social y por no caer en la trampa de la edad cronológica. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años, yo obviamente charlo con todo el mundo, y en este caso era un taxi que me contaba el chofer que él los viernes, que había enviudado y que los viernes él salía a bailar tangos. Y yo debo haber puesto una cara de sorpresa internamente, como muy aplaudiéndolo. Él no sé qué interpretó y me dice, usted estará pensando cómo a mi edad yo salgo todos los viernes a bailar. Porque tengo 70, me dijo. Pero mi sensación térmica es de 40 y pico, le avisó. El concepto que él llamó sensación térmica es lo que la ciencia ahora está estudiando de la percepción de la edad percibida. Y por ejemplo, en Canadá, las personas tienen, respecto de su edad cronológica y su edad percibida, 7 años de diferencia entre la edad cronológica, la que muestra el documento, y la que vos sentís que tenés. Y a medida que vas aumentando los años, se va ampliando la brecha. No es que te sentís más joven o más viejo, es decir, percibís que ¿cómo me ven viejo los demás si yo estoy... ¿Sabés qué? Me haces acordar de García Márquez, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se siente el personaje de Memoria de mis putas tristes? Claro, y bueno... Y él siente que tiene 15 años menos, qué sé yo. Claro, y hay un estudio hecho por Constanza Seeley de Voices que justamente plantea, es un estudio que se hizo a nivel mundial, a qué edad uno deja de sentirse joven y a qué edad empieza a sentirse viejo. En Argentina dejamos de sentirnos jóvenes a los 40 y pico de años, pero empezamos a sentirnos viejos o a sentirnos que estamos envejeciendo después de los 60. Por lo tanto, hay una brecha importante donde, de nuevo, hay que generar procesos sociales de inclusión y las empresas, dependiendo del rubro, a los 40 y pico de años ya empiezan a excluir a aquellas personas que no llegaron a los cargos de alta responsabilidad, los empiezan a excluir. Y por supuesto que no toman personas mayores de 30 y pico. Por lo tanto, vamos viviendo cada vez más y en mejores condiciones de salud y vamos teniendo menos oportunidades, que era lo que decía Marta hace un rato, de inclusión, de agregar valor a la sociedad y de buscar roles para las personas que se jubilan y tienen interés en seguir aportando a la sociedad. En fin, hay infinidad de casos, ¿no? Te agregaría una pregunta. A mí me parece que uno de los rubros más críticos en ese sentido
es el tema tecnológico, porque los cambios tecnológicos y científicos han sido tan enormes y siguen siendo, que es lógico que a las personas mayores les cueste más agarrar el tren de esos cambios. Y ahí lo que me da la impresión de que falta tremendamente es medidas desde el Estado, o también desde la sociedad civil, pero sobre todo desde el Estado, de capacitación, porque esa sería una forma de integración muy importante. Si vos tenés políticas de capacitación, dale. Sí. No, te digo que la línea de pensamiento tuya es muy correcta y voy a responder una pregunta que hizo Marta hace un rato con este comentario que vos haces. Efectivamente, el BID, por ejemplo, y presentó el caso, unió a grandes empresas de tecnología con la Fundación Eidos y Diagonal, dos fundaciones que se ocupan, asociaciones civiles sin fines de lucro, que se ocupan de la inclusión de las personas a partir de la tecnología, y generaron un proceso que va a durar 3 años de formación y capacitación de las personas mayores a partir de la tecnología. Aging 2.0, que es un movimiento internacional de inclusión a partir de la tecnología. El punto acá es que se está haciendo mucho, pero las personas, yo diría que en un plano muy, muy importante, no acceden a esta información. Si vos vas a las provincias, o inclusive no hablemos del tema de un trabajo rentado, hablemos de un trabajo sin fines de lucro, un trabajo de voluntariado. Las encuestas que nosotros hicimos en un momento dado con respecto a voluntariado, se plantea que la gente de todas las edades, pero específicamente mayores de 50, querrían hacer voluntariado, pero no saben cómo, no tienen información. Y cuando vos, con Marta, conocemos perfectamente, diría a un porcentaje muy alto de las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, y efectivamente no tienen ni programas ni una perspectiva de inclusión por la edad, y no están preparados para convocar a personas mayores. Ahí de nuevo hay una tarea, creo que vos lo planteaste así, Alejandro, donde no solo los distintos niveles de gobierno, sino empresas y organizaciones de sociedad civil y ciudadanía, las personas de manera individual, tienen que proponerse terminar con estas trampas del edadismo y poner a funcionar el reloj social, el propio reloj personal. Y Marta, eso... le haces la última, tenemos 1 minuto y casi 2 minutos, no menos, ya está. Nos vamos a la pausa en 2 minutos. Última. No, yo quería hacer un comentario en relación a esto que decía Mercedes, pero lo vamos a hacer después, porque fue una pregunta que yo escribí en el chat del encuentro, pero como ya se terminaba la reunión, no me respondieron. A lo mejor vos me lo podés responder. Buenísimo. Si tenían conocimiento del funcionamiento del plan Ceibal en Uruguay y la distribución de computadoras a las personas de mayor edad. Pero me lo contestás después y me gustaría también comentar algo al respecto. Dale. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante.
Gracias. Son las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, con el cielo despejado, tenemos una humedad del 65% y la temperatura alcanza los 24 grados. Novedades en torno a un informe de la Universidad Católica Argentina. La pobreza se redujo comparándola con el año pasado, pero sigue siendo más alta que en el año 2019. Indudablemente, la pandemia de coronavirus y la cuarentena decretada a raíz de la pandemia hizo que mucha más gente ingresara al sector de la pobreza, según la medición que realiza la Universidad Católica. De alguna forma, este 2021 ha posibilitado que lentamente se retomen las actividades y por eso se está reduciendo el nivel de pobreza, pero la mala noticia es que continúa siendo más alta que en el año 2019. Todavía resta un tramo a recorrer e igualar la producción y la riqueza del año 2019. En el Partido Justicialista Bonaerense dan por hecho que Máximo Kirchner asumirá la presidencia antes de las fiestas de Navidad. Este domingo habrá un encuentro importante en Plaza de Mayo. Se prepara el 10 de diciembre la cámpora para festejar un aniversario de la asunción del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández, mientras que Máximo Kirchner avanza hacia la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense. Un tema que lleva al menos un año desde que trascendió a fines de 2020 el objetivo del jefe de la cámpora de quedar al frente de esa estructura. Fernando Gray, diputado, vicepresidente partidario, consiguió un adelantamiento electoral que le permitió ser un cielo titular del partido al encabezar una lista única en elecciones que se realizaron en mayo. Pero ahora, con la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires de por medio, Máximo Kirchner podría intentar alcanzar la jefatura del peronismo en provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de regreso. Mercedes, quedaste en responderle a Marta sobre este proyecto tan interesante del que ella hablaba en Uruguay. Sí, ese es un proyecto muy conocido a nivel de la región y que tuvo importantes resultados. Acá yo diría, sin temor a exagerar, que es del ANSES para arriba y para abajo, prácticamente todos los municipios han generado programas de inclusión de las personas mayores a través de la distribución gratuita de tablets, etcétera, y de muchos. Yo me acuerdo de haber estado en La Plata viendo unos llamémoslos ciclos de seminarios y de talleres de inclusión a través de la tecnología. Lo que me parece que tenemos que trabajar son como dos áreas. Una que por supuesto es fundamental,
esta entrega de los elementos, de las herramientas, de los celulares o de las tablets o lo que fuere, y la capacitación. Pero creo que la pandemia ayudó mucho en ese sentido, la inclusión de las personas mayores a través de la tecnología, pero hay como dos elementos, uno que tiene que ver con lo que hablábamos del edalismo, que las propias empresas se encontraron, recuerdo que nosotros presentamos el caso de Sanofi, que se encontraron se sorprendieron porque se encontraron con que ellos, la hipótesis de trabajo con la pandemia es que la gente joven se iba a manejar mucho mejor con los clientes a partir de que eran, ¿no? Gente que se manejaba perfecto con la virtualidad y la tecnología, y sin embargo lo que tuvieron mayores éxitos fueron las personas mayores, y sorprendentemente tuvieron logros medibles con respecto a los clientes. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con no solamente generar la facilidad o el desarrollo de talentos para el uso de la tecnología, sino la posibilidad de aplicarlo. La pandemia obligó a aplicar, cosa que no sucedía con otros talleres y seminarios que se hicieron desde los distintos gobiernos, porque la gente no sentía la obligación de utilizarlo en lo cotidiano. Y el otro punto tiene que ver con que derrumbar el prejuicio de las propias personas mayores de que somos inútiles con la tecnología. Está demostradísimo ahora con el uso de la tecnología y del online en los bancos que el tema, hay un video genial de una japonesa que se llama Evangelista de la Tecnología. Esta japonesa fue contratada por un banco y ahora en Chaco, en un montón de lugares se está replicando ese caso. Ella, con 80 años, 80 y pico años, le enseña a las personas mayores el uso de la tecnología en el banco y todos aprendieron. Entonces, yo me pongo nerviosa que me expliquen a mí rápido porque tardo en entender lo que me están diciendo. Realmente es así. Ahora, en cuanto me dan tiempo, me lo explican, listo. Y este punto de la diferencia de temporalidad en cuanto la comprensión, el registro y el poder guardar, ¿no?, esos elementos, varía no solo con los años, sino con esto que hablamos de los talentos. Hay gente que tiene talento para la matemática, hay gente que tiene talento para otras cuestiones, porque el talento se distribuye democráticamente. Ahora, no tenemos talento para todo, ¿no? Ni todos los talentos. Algo porque seguramente ya tenemos que pasar a otro tema. Quiero marcar la diferencia con Uruguay. En Uruguay esto ha sido política de Estado, no acá. Acá no ha sido política de Estado. Algunos lugares, algunos municipios lo han hecho, como suele ocurrir entre nosotros. En Uruguay el plan Ceibal empezó con la distribución de computadoras a los niños, a todos los niños, de escuelas rurales, escuelas públicas, escuelas privadas, etcétera, con capacitación a los docentes, etcétera. Y cuando cubrieron todo eso, empezaron la distribución a los adultos mayores, pero además también con capacitación y con otro tema que es muy importante, que es con conectividad en cualquier rincón del país, cosa que acá no tenemos, ni es política de Estado, ni hay conectividad en todos lados, etcétera, etcétera. Alejandro, pasamos a otro tema. Voy a hacer un nuevo switch. Pero pará. Una sola cosa quiero decir respecto... Pero una sola. Sí, una sola. Me interesa que la audiencia y nosotros mismos sepamos qué cantidad de millones de habitantes tiene Uruguay y cuántos tiene Argentina. Nada más que eso. Para mí es importante que hagamos esta salvedad, porque si no queda como que nosotros no sabemos, no podemos, no hacemos. Y en realidad es muy diferente generar lo mismo que hizo Uruguay para 40 millones de personas que para... No estoy para nada de acuerdo, Se puede ser un país con pocos habitantes y ser muy ordenado y tener políticas de Estado, etcétera, etcétera, y se puede ser un país enorme y ocurrir lo mismo, y a la inversa, se puede ser un país chico que sea
caótico o un país grande caótico. Sí, pero no yo tiene creo que estamos ver con hablando la cantidad de población. Sí, de otra cosa estamos hablando de distribución de tablets en la población de personas mayores. Y a mí me parece que eso es importante, y vos dijiste también a chicos, es importante porque si no, queda como que no queremos hacerlo. Y hay una cuestión acá, sí, de política pública, ni duda, pero que Argentina la tiene con una baja efectividad por esto que estamos hablando de los costos Mercedes, y de los yo tiempos. Creo que acá hay da para otra charla, ¿eh? Da para una charla larga, pero de todas maneras me parece que esto sí tiene que ver con otros temas que queremos tratar, aunque sea rápidamente, porque en 10 minutos posiblemente vamos a tener a nuestra invitada de la parte final del programa. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con la falta de políticas de Estado que mencionaba Marta, más allá del derecho y revés sobre la población, de que es cierto que es más fácil, no casualmente hay muchos países más pequeños que están mejor, pero sí, si vos distribuís en 3 millones de personas, pero es una cosa, en 40 millones es otra. Sí, yo creo que esa salvedad hay que hacerla. Sí, Nada hay más, que hacer ¿no? la salvedad, efectivamente hay que hacer la salvedad de la población, pero también habría que hacer la salvedad de que en Uruguay tuvo gobiernos de signos completamente distintos y la política se mantuvo. Entonces, es cierto, me parece sí. que pasa en buena medida, en muy buena medida en la Argentina por lo menos, con la disfuncionalidad del Estado y de las instituciones. Yo creo que ese es un tema fundamental. El otro punto que queríamos considerar hoy justamente es el aniversario. Lo vamos a tratar más en profundidad. Todo el mes de diciembre nos remite lamentablemente a un momento de enorme dolor en la Argentina. Yo creo que algunas de las coberturas periodísticas de estos días son interesantes, otras son bastante lamentables, otras pueden ser bastante circenses. Pero verdaderamente hace 20 años en la Argentina pasaban cosas tremendas, horrorosas, y sobre todo por los desbordes, la incertidumbre, la confusión, la incapacidad de un sistema, de una dirigencia que no tenía posibilidades de enfrentar la realidad y que se dedicaba o a tratar de desalojar al gobierno de turno, porque esa parte también se olvida, a generar inclusive explosiones sociales mucho más allá de lo que había, y desde ya, ni hablemos, un gobierno que no tenía ni la posibilidad de dirigir mínimamente los destinos de una Argentina que se venía cayendo por el barranco. Entonces, bueno, quisimos mencionar un poco el 2001. A mí me parece que un dato importante, y las escucho a ustedes, es, y me parece que por suerte en eso no hemos caído, es decir, que no hay comparación posible entre el 2001 y el 2021. Los que vivimos el 2001 con plena conciencia, y somos muchos, salvo los muy jóvenes, sabemos que lo que padeció la Argentina en ese momento en que llegó a tener 5 presidentes en una semana, si mal no recuerdo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vivimos hoy. Pero sí es cierto, y Marta, te pediría que también comentes el tema y lo traigas al mismo debate, que bueno, que hoy los datos del organismo seguramente más creíble que tenemos en estos 20 años, que es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, dice que tenemos un 44% de pobres, ¿no? Entonces, bueno, no es el 2001, pero qué mal que estamos. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario personal. En ese momento yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en la legislatura cuando se producían los desbordes, los enfrentamientos. Varias veces vimos desde la terraza de la legislatura o desde algunas ventanas lo que ocurría en la plaza, la represión, las peleas, los tiroteos. Realmente fue espantoso y coincido con Alejandro, son cosas que no son comparables, pero sí tenemos que tener conciencia de que no terminamos de salir de nuestros problemas. Yo estaba leyendo estos días algunas referencias a la caída de Fernando de la Rúa, donde se hablaba de bueno, lo que ocurre es que se pretendía salir de el plan de convertibilidad y estaban aquellos otros que buscaban la estabilidad monetaria. Muchos hablan, y eso
yo puedo dar fe porque lo vi y vi la influencia nefasta que tuvieron algunos del entorno de Fernando de la Rúa, que en ese momento era llamado el grupo de los sushis, no sé si ustedes recordarán. Sí. Algunos personajes que después desaparecieron de la política fueron nefastos en ese momento. Fernando de la Rúa estuvo sin apoyo partidario, mal asesorado por este entorno y bueno, y perdió el rumbo, lamentablemente. Y bueno, después lo que siguió, que Alejandro comentó, la cantidad de presidentes que se sucedieron, y en medio de todo eso el diálogo argentino, que creo que jugó un rol muy importante en ese momento, evitó que los conflictos se agudizaran. Y justamente... Coincido con vos, Marta, coincido con vos que fue un rol importante de articulación de sociedad civil, y donde hubo algunos personajes que vos conociste muy bien, que lideraron ese proceso y que sostuvieron el proceso durante bastante tiempo. Ahí me parece también que hubo una reacción que se ha reiterado en estos años que pasaron, de el que se vayan todos. Y creo que es importante reconocer que solamente hay 6 casos de democracia sin partido, que son, que estábamos hablando del tema de la cantidad de habitantes, que son islas de menos de 100.000 habitantes y sin vecinos, porque si uno tiene más habitantes y vecinos, ya se necesitan los partidos políticos, porque ordenan los partidos políticos. Y a mí me parece que hay allí un faltante, en todo caso, un elemento a tomar en cuenta, que la tecnología lo permite, y es el monitoreo de los poderes públicos. La ciudadanía tiene que tener esta posibilidad que se está generando a nivel también global, es una tendencia global que hay que agudizarla, de monitorear a los poderes. Exacto. Y no de decir que se vayan todos. No, por supuesto, por supuesto. Yo quiero agregar, en relación también a la función que cumplió el diálogo argentino, y hoy estuve, esto que mencionaba Alejandro antes de ingresar al programa, estuve también acá desde este mismo sillón en la presentación de un informe del Observatorio de la Deuda Social, y esto lo realizó Agustín Salvia una vez más. Agustín Salvia, recuerdan, lo tuvimos en alguno de nuestros programas. Fue muy impactante ver el desarrollo del Observatorio de la Deuda Social desde sus comienzos, que fue justamente el diálogo argentino, hasta la actualidad. Y quiero repetir algunas cosas que decía Agustín Salvia hoy, que desde entonces el Observatorio de la Deuda Social y otros grupos vienen increpando a la dirigencia política, porque las soluciones a la pobreza no son parte en este momento, ni lo fueron en estos últimos años, parte de la agenda social. La gran deuda argentina es la deuda social, sin dudas. Y bueno, ustedes saben, el Observatorio de la Deuda Social no solo realiza encuestas sobre encuestas, monitoreo, control, etcétera, sobre cuestiones de narcotráfico, personas mayores, equidad, sobre todo pobreza, pero no se logra que esto sea incluido como parte de la agenda pública y como política de Estado para abordar las distintas soluciones que deberían ya tomarse en relación a la gravedad de estos problemas. Sí. Él dijo lo siguiente: hoy la radiografía es muy dura. Ya llevamos más de una década de deterioro permanente. Y bueno, agregó otras cosas y otros datos, pero lo dejamos para otro programa. Sí, ahí hay una cuestión que a mí me parece, lo hemos charlado con Agustín,
inclusive no pensemos en política pública, pensemos en la información que provee anualmente la UCA y otras universidades y que ni siquiera llegan a los espacios de decisión de las organizaciones de la sociedad civil. No tenemos un problema solo con el gobierno. Acá hay una cuestión de que la academia tiene que poder generar información que sea útil para mejorar las decisiones que vamos tomando en distintos niveles de la comunidad y en los territorios. Primera cuestión. Y segunda, hay una cuestión que para mí es muy importante y que me encantaría invitar algunas sociólogas y sociólogos, politicólogos y demás a conversar sobre la democracia de cercanía, la democracia de proximidad, que apuesta a lo local, que son espacios privilegiados para que haya un, entre comillas, control, acompañamiento, articulación con los gobernantes, y que el espacio municipal es un espacio ideal para eso, y tampoco lo estamos aprovechando. Y a nivel de la ciudad de Buenos Aires... Bueno, algún día puedo contar en el programa lo que fueron las auditorías ciudadanas y cómo terminó. Terminó después que un funcionario, en ese momento jefe de gabinete, me dijo: Marta, no nos interesa la construcción de ciudadanía. Eso provocó mi renuncia. Pero lo hablamos en otros programas. Sí, lo podemos hablar. De hecho, hay muchísimos temas, algunos han surgido, pero ese diciembre de 2001 hay que recordarlo, las enseñanzas de aquel momento hay que mantenerlas. Y bueno, jóvenes como nuestra invitada de esta última parte, que por ahí se me asomó y se me fue. Ahora la presentamos, pero quería decir algo. No, digo, para que cierro. Porque digo, Victoria, por ejemplo, es de los que nacieron después, obviamente, del 2001. Del 2001. Dale. No, lo que quería decir, que me parece importantísimo, cuando comenzamos con el proceso de las comunas en la ciudad de Buenos Aires, todo el tema de las comuneras y comuneros en otros países son los espacios de participación de la ciudadanía, y acá también está obturado, y que si uno se pone a ver cuál es la misión de estos espacios, tienen que ver con cortar los, no sé, con cuestiones así operativas y no de participación ciudadana. Así que hay muchísimo para hacer para remontar y no caer nunca más en una crisis tan monumental como fue la de 2001. Por eso seguiremos hablando de 2001. Tenemos que poner muchas de nuestras expectativas y acompañamiento en jóvenes como Victoria. De acuerdo, coincido. Bueno, seguiremos hablando de 2001 a lo largo del mes. Tenemos nuestra invitada en pantalla, Victoria Eliaskovich, es la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Antes de que me digan Mercedes y Marta, voy a aclarar, del colegio, quise decir eso, porque así se lo llama y así es, desde que yo fui hasta hoy. Así que es un placer tenerla, Victoria, con nosotros. Entiendo que ha hecho una magnífica elección, se ha llevado casi el 50% de los votos su lista. Me encanta el nombre de la agrupación, Yerba Mala Nunca Muere. Así que bueno, te damos la bienvenida, Victoria, te saludamos y un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme y por esa introducción a el colegio. La frase de exalumnos es hermanos en el aula y en la vida, así que... Exactamente. Exactamente, así que ya te falta... Vos que estás en cuarto ahora, ¿no? Mercedes, no sé qué hacemos nosotras ahora acá en este programa. Chicas... Marta, Mercedes, si se mutean está bárbaro, no hay problema. Somos un poco secta. Somos un poco secta. No, sí, estoy en cuarto año, ahora paso a quinto, ya pasé a quinto, ya rendí todo, así que ya pasé a quinto. Bueno, así que te falta un año para hacer HAB, como decimos. Sí. ¿No? Como dijo Victoria, hermanos en el aula y en la vida, una vieja frase que realmente nos identifica. Pero, Victoria, contanos un poquito. Obviamente el Nacional de Buenos Aires es un colegio por todos conocido. Contale a la audiencia, digamos, cuál es el nivel de representatividad del centro de estudiantes, cuánta gente participa, cuánta gente votó en las elecciones, cómo eran las listas. Contanos un poquito eso para empezar. Esperá un minuto, Victoria, y también contanos cuál fue la plataforma, qué es lo que ustedes propusieron.
¿Sí? Ya iba a ir a eso, Mercedes. Bueno, yo me adelanto. Bueno, el Centro de Estudiantes es un centro de estudiantes conocido a nivel nacional porque tuvo un protagonismo muy importante en la dictadura, pero también por el nivel académico del colegio y las figuras políticas que salieron del colegio. Actualmente el Centro de Estudiantes está integrado por más o menos 2.400 personas. O sea, el Centro de Estudiantes son todos los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hay personas que militan activamente y hay personas que no lo hacen tan activamente, pero no dejan de formar parte del Centro de Estudiantes porque el Centro de Estudiantes es todo el estudiantado en sí. En la última elección participaron, o sea, hubo un par de votos impugnados y por esta cuestión del COVID y pandemia protocolar no hicimos las votaciones presenciales y votaron casi 2.100 personas, que es un número muy importante, pero también hubo muchos votos impugnados, pero no fue una elección sin ningún tipo de inconvenientes. Las listas, o sea, hay varias listas, uno para presentarse, para ganar el Centro de Estudiantes, la condición del Centro de Estudiantes, se presenta en una lista, que esa lista, la condición básica es tener avales de las personas para que justamente evitar que no se presenten listas que no van a sacar ningún tipo de porcentaje y evitar como esa cuestión de las listas en chiste. Nada, en esta última elección hubo 4 listas. Por un lado estaba Hieromala, que es la mía, Hieromala Nunca Muere, que es de izquierda independiente. Después está lo que se llamaba la Unidad Estudiantil, que era un frente integrado por la Justicialista, que es de peronismo militante, y la Cámpora. Por otro lado estaba Octubre, que es la UJS, el Partido Obrero e Independientes. Y por otro lado estaba la 17 LEDs, que era una lista en chiste, justamente parodiando, criticando que este año nos robaron 17 televisores LED en el colegio. Fue el primer, o sea, hace mucho tiempo el Colegio Nacional de Buenos Aires no era robado, lo robaron porque no había la seguridad correspondiente en el colegio y entraron con un camión y robaron 17 televisores LED que habían puesto para la disposición de clases virtuales. Y respondiendo lo de Mercedes, nuestra lista es la lista 8, somos una agrupación de izquierda independiente. Particularmente nuestras propuestas en esta oportunidad era principalmente reavivar el centro desde los espacios de disfrute y de apropiación estudiantil, que tienen que ver más que nada con espacios en los cuales el estudiantado no se sentía convocado y no sentía que el centro de estudiantes efectivamente los representaba, sino que había una gran inercia política y una falta de representatividad que supimos responder básicamente promoviendo espacios en los cuales los estudiantes, existe una integración de estudiantes, principalmente de chicos de primero y segundo que se perdieron 2 años de colegio presencial, con gente más grande que estaba egresando, también contemplando que hubo 2 años que egresaron del colegio y perdieron mucho tiempo de la finalización de la secundaria, que es un momento muy importante también. Entonces, nada, nuestro espacio principalmente es garantizar espacios de integración estudiantil con el colegio y entre los propios estudiantes, y también propuestas en las cuales se empieza a reclamar de manera institucional, entendiendo a la institución y a las herramientas que tenemos como centro de estudiantes, espacios en los cuales el estudiantado empieza a reclamar sobre propias problemáticas de la cursada o de espacios del colegio. Es decir, Victoria, sí. Hay algo muy importante que vos no has dicho, quizá por un tema de humildad. La lista que vos encabezabas sacó el 47% de los votos. Sí, no fue muy bien. Porque nada, respondíamos más que nada a problemáticas estudiantiles y presentamos proyectos que respondían a problemáticas estudiantiles, no creyendo en la política externa o en la política partidaria, sino en priorizando la política estudiantil, entendiendo las propias banderas de reivindicación, porque si no las reivindicamos nosotros, nadie más lo va a hacer, y es algo que se notó mucho en los años de conducción en los cuales se protagonizaron partidos externos, en los cuales se empezó a hablar mucho de, cuando hay intereses partidarios externos, muchas veces se deja de priorizar realmente las banderas estudiantiles, que es que muchas personas, por ejemplo, con la vuelta de la presencialidad, hay muchas personas con licencia psiquiátrica
o psicológica, porque para las adolescencias la pandemia y la virtualidad fue un momento dificilísimo. Nada, como nosotros también tenemos proyectos respecto a la revinculación de esas personas con el colegio presencial, con espacios en los cuales el colegio empieza a contemplar también la salud mental adolescente, espacios también en donde las políticas expulsivas se dejen de lado, no pretendiendo que se baje la exigencia académica y la calidad académica, sino en contra de docentes arbitrarios o autoridades. En 2018, por ejemplo, hubo un escrache masivo a docentes que habían tenido sucesos de abuso sexual, y que efectivamente lo que nosotros pretendemos es que el estudiantado tenga más herramientas de denuncia ante arbitrariedades docentes, no en contra de la calidad académica, sino en contra del avasallamiento que suele suceder mucho en un colegio que es muy estructurado, de los docentes para con los estudiantes o las autoridades. Victoria, vos sabés que te dejo, Mercedes, también preguntar, no me voy a entusiasmar tanto. Vos planteás una temática muy interesante para mí, que es cómo las organizaciones estudiantiles, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales en general, que tienen una finalidad distinta a la de los partidos políticos, pueden, desde ya hacen política, porque todo es política, y en el caso política estudiantil, pero se diferencian, no se alinean con la política partidaria. Y eso yo creo que es una discusión que no está terminada de dar en la Argentina, ¿no? Es decir, yo si entiendo bien, lo planteás con mucha claridad, el centro de estudiantes representa los intereses de los estudiantes como estudiantes, lo que implica hacer política para los estudiantes, pero no hacer política para los partidos. ¿Te entendí bien? Exacto. Eso igual, por ejemplo, nosotros como agrupación lo que hacemos son formaciones abiertas de peronismo, marxismo, liberalismo, hicimos también de historia contemporánea, como hacemos formaciones porque creemos que es muy importante que el estudiantado esté formado, más que nada en un espacio, en un colegio en el cual existe mucha voluntad de formación. Pero también tenemos debates internos en los cuales debatimos en política partidaria porque no nos excede, porque somos una universidad pública y debatimos constantemente sobre política partidaria. De hecho, nosotros en la última elección votamos al Frente de Todos, en su gran mayoría, pero no todos, porque había un disenso en la interna de la agrupación y justamente no pretendíamos llevar al centro de estudiantes un choque de intereses en los cuales la agrupación tal vez te determina más en lo que tenés que pensar en política partidaria, sino que una agrupación estudiantil secundaria en un centro de estudiantes tan importante, su fortaleza reside en justamente la reivindicación de lo propio y la unidad estudiantil y la lucha por las propias reivindicaciones, que muchas veces nos encontramos en el mismo lado de la vereda con quien pensamos que partidariamente somos completamente opuestos. Eso no quiere decir que no incentivamos el debate, y de hecho hacemos formaciones constantemente. Nosotros lo debatimos, la cuestión de, bueno, ¿a quién votamos en nuestro primer voto joven en las elecciones legislativas? Y eso es lo que debatimos, y también lo debatimos en 2019, y en 2019, por ejemplo, Alberto Fernández y Pepe Mujica vinieron a hablar al colegio, pero efectivamente la política partidaria va cambiando, y muchas veces esos intereses se dejan de representar. Entonces lo que nosotros creemos es que la mayor fidelidad es a nosotros mismos y a nuestros intereses estudiantiles, y que muchas veces el poder político a veces no nos representa como corresponde, y la manera de garantizar nuestra representatividad y nuestro espacio de escucha es defendernos a nosotros mismos, porque si no perdemos el horizonte y perdemos como nuestro objetivo principal, que es mejorar nuestra vida estudiantil, mejorar las políticas para las adolescencias, mejorar las políticas, también estatales, para la participación también de las juventudes adentro de la política, y que eso no se hace demandando siendo fiel a no siendo fiel a los externos, sino siendo fiel a las propias reivindicaciones y a las propias políticas que efectivamente... Realmente me parece fantástico todo lo que contás. Sos un ejemplo, Victoria, no solo para los jóvenes, para los adultos también. Y vamos a seguir porque tenemos todavía un rato de programa con esto que es muy interesante, que vos planteás, las políticas para adolescentes que suelen no verse. Pero yo te quiero llevar un poquitito hacia atrás, un poco al pasado. Y quiero preguntarte,
¿Qué fue eso de amiguitos de segundo? No le esperaba, Victoria, eso. A ver, antes de que conteste Victoria, Gerardo, ¿tenés un audio cortito que teníamos guardado por ahí para que escuche Victoria? Me va bien. Un blog es una página que podés publicar lo que quieras. Sí. Era una buena manera de traer a las familias también a la escuela, que se incorporaran a estas nuevas tecnologías. Me pareció que tener un blog usado como recurso para el aula era maravilloso. Contanos, ¿qué era el blog? Esa nenita que hablaba eras vos, ¿no? Hicieron una investigación fantástica. No, sí, yo, o sea, yo fui a un primario, a un jardín privado y después me cambiaron a un primario público porque mis papás creían que era muy importante que me eduque en la educación pública y fui al Marcelo T. Alvear y tuve una docente que particularmente me marcó muchísimo, Norma se llama, y esa docente había hecho un blog en primero y segundo que en su momento era algo muy innovador porque estaban las computadoras del Plan Sarmiento que habían nacido también de la propuesta de Conectar Igualdad y todos particularmente había mucha variedad de posiciones económicas en ese primario y todos teníamos esa notebook del Plan Sarmiento y ahí arrancamos, teníamos informática y también teníamos este blog que era un gran espacio, me acuerdo, porque mi docente me enseñó cómo usar la compu y bueno, no. ¿Qué tenías, Victoria? ¿8 años tenías por entonces? Sí, 7. 7. Ya 7 años y una primera intervención en la vida pública. Interesante, dale, Mercedes. Y recibieron un premio por eso. Sí, la docente, sí. Sí, yo te quería, porque vos haces siempre referencia a tu madre Virginia, a tu papá Carlos y a tu hermana Martina, y decís que toda este espíritu fuerte con la idea de lo masivo y de lo público te viene de tu propia familia, donde de alguna manera se genera este ámbito, llamémoslo, de movilización. Contanos qué es lo que vos tenés como recuerdo y qué es en todo caso lo que valorás o reivindicás de tu formación y de tu interacción con tu familia. O sea, mis papás siempre o sea, las primeras movilizaciones a las que fui, yo la primera movilización a la que fui fue la de la muerte de Néstor, pero mis papás siempre me llevaron a las del 24 de marzo, y nada, siempre, como digo, el perfil del Colegio Nacional de Buenos Aires en general es un perfil en el cual son familias que eligen a la escuela pública y que efectivamente hay un poder económico de clase media alta, no en todos los casos, hay becas, hay personas que necesitan ayudas económicas, pero efectivamente suelen ser familias universitarias, de segunda o hasta segunda generación universitaria hay bastantes, o primera, y nada, o sea, a mí no soy exenta de eso tampoco, siempre me llevaron como a movilizaciones y siempre me inculcaron la noción de cómo era mi vida y las diferentes vidas que hay alrededor mío, que muchas veces son distintas, y que hay que hacer algo para cambiarlas, y que siempre hay que estar atento a una perspectiva social, como esa cosa de no tenerle miedo a la calle o empezar a conocer distintas realidades que son muy distintas a las propias y que puede iniciar con la culpa, pero que después la culpa se tiene que transformar en acción. Y nada, siempre me llevaron como movilizaciones y a espacios en los cuales me enseñaron que, por ejemplo, la asamblea, que es un espacio que en el colegio es muy importante, son espacios democráticos en los cuales garantizamos desde una perspectiva tal vez más horizontal o más de equidad entre todos los que participan, una participación y una atención
a lo que está pasando y una manera de resolución, como que en conjunto efectivamente se resuelven las cosas y hay que militar para cambiar la realidad y hay que siempre hacer algo para cambiar lo que estamos viendo y lo que nos parece injusto y nada, por eso me metí a militar y siempre me interesó esa política. Me imagino la satisfacción y el orgullo de los padres. Entiendo que tu padre es un periodista, ¿no? Con una larga trayectoria en temas económicos, etcétera. Podemos imaginarnos. Pero la verdad es que más allá de mencionarlos, no queremos hablar de ellos, sino de vos, porque vos sos la protagonista. A mí hay una frase tuya en algunos de los reportajes que te hicieron que me impresiona, pensando en mis 17 años también, porque es una edad en la que uno trata de que las cosas sean mucho más en blanco y en negro, ¿no? Es como una tendencia humana que lamentablemente en muchos persiste toda la vida, pero a vos, por ejemplo, te plantean, con respecto a muchos chicos de tu edad, lo sabés, han votado de alguna manera un voto de expresión, en mi opinión, de mucha protesta contra la dirigencia política en general. En particular lo votaron a Milei. Y vos decís, no es que sean libertarios o fachos, sino que venimos de varios procesos políticos que generaron mucha decepción. Es decir, a mí me interesa esa opinión tuya, pero también me interesa cómo conviven allí los que piensan de una manera, más en un colegio donde realmente casi todos los que pasamos por el colegio, por lo menos en ese momento fuimos de izquierda, es así. Y muchos, la gran mayoría, y me incluyo, seguimos teniendo una cantidad de valores vinculados con lo público, con lo social, que se podrán definir como uno quiera, pero es muy fuerte esa impronta. Que la presidenta del Centro de Estudiantes, elegida por una agrupación de izquierda, plantee ese nivel de comprensión de otros compañeros que piensan distinto, me parece todo un dato para la Argentina, por eso te saco el tema. Sí, eso no sé si cae tan bien. Bueno, efectivamente sí cayó bien porque nos votó el 47%, pero en su momento cuando lo empezamos a plantear, o sea, era una discusión interna como, bueno, a ver cómo son las legislativas, no sé qué, y yo para la primera vuelta, yo estaba convencida de que en mi ley, la lista de Avanza a la Libertad, no le iba a ir nada mal. Y porque también notaba que muchas personas que lo votaban elegían no decir que lo votaban, o porque elegían tal vez huirle al debate porque sentían que en el centro de estudiantes no existía ese espacio. Y para mí, no sé si reside tanto el problema en quiero que los votantes de mi ley estén en el centro de estudiantes y tengo ganas de que exista una lista de mi ley, sino simplemente a que si no existe el debate, si ellos no sienten un espacio en el cual puede existir un lugar en el cual ellos pueden alzar la voz, es porque hay un problema, y hay un problema en el cual la manera democrática en la que se está llevando el centro de estudiantes no es efectivamente plural. Y una bandera para mí muy importante es que la pluralidad de voces esté siempre, porque si algo queda claro es que cuando no existe esa pluralidad es cuando existe la mayor inercia política y la mayor desmovilización política por falta de creencia en la política como un espacio para de transformación y un espacio de apropiación. Entonces, lo que, por ejemplo, yo me llevo muy bien con liberales, no conservadores, liberales que hay en el colegio, porque ahí en la nota de TN dijeron que yo dije eso de la dictadura, no sé qué. No, yo lo que dije simplemente fue, una cosa es ser negacionista, otra cosa es no saber bien una persona de 13 años qué pasó en la dictadura. No, pero es esto de que justamente si no se siente que hay un debate, es porque evidentemente el sistema democrático o político que se está llevando está fallando. Entonces yo opto por llevarme efectivamente muy bien y generar espacios de formación y de debate en donde ellos mismos sientan un espacio para generar una lista o mismo generar una comisión en el centro de estudiantes donde puedan sentir propia a la militancia, porque no existe la antipolítica. La antipolítica es una posición política.
Victoria, yo no me quiero, porque no sé cómo andamos de tiempo, pero tengo mucha curiosidad porque nos expliques cómo describirías vos tu liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo en el espacio que vos estás? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo vos vas como generando estos procesos de mejora hacia adentro y tomar en cuenta las expectativas y las necesidades de tu público y de la gente que te votó y que votó la lista? ¿Cómo describís esa parte vos de tu propio rol y de tu propia función? Yo creo que la presidencia, si bien suele ser como muy vangloriada, y lo que sea, para mí es una función más que nada coordinadora, pero no mucho más. O sea, digo, yo soy una persona muy organizada que promueve la cuestión de, bueno, está bien las propuestas, hechos, pero yo creo que muchas veces la presidencia está excedida por el movimiento, o sea, te excede el estudiantado y hay que saber entender cómo tomar ese auge y cómo transformarlo en acciones políticas. Pero, por ejemplo, sí. ¿Cómo fue el proceso a partir del cual el equipo y la gente con la que venían trabajando te dijo... tomá vos el cargo o asumí vos la presidencia? ¿Cómo fue ese proceso? Eso a mí me encanta porque es una interna en una lista en donde básicamente hay que disputar como ese espacio y yo creo que la manera de disputarlo es más a la externa, es decir, uno no tiene que ver con si los de tu propia lista te quieren, sino si efectivamente vos sabés movilizar al resto del estudiantado y entendés las necesidades políticas. Y nada, lo planteé en mi lista y charlamos como la distribución de cargos, porque hay muchos cargos en el centro de estudiantes, y nada, gané la interna, tipo me apoyaron a mí primero en mi lista y después me presenté en las elecciones, pero nada, a nivel hacer hechos, lo material es, desde el centro de estudiantes nuestra política es espacios de disfrute, porque el disfrute también es político, espacios de disfrute en los cuales el estudiantado pueda garantizar, por ejemplo, una orquesta o un festival, que vamos a hacer un festival el 10 de diciembre, ahora en 3 días, espacios también de música en los recreos, que se abra el microcine, que existan comisiones de arte, de cultura, en los cuales como estudiantes también podamos formarnos desde lo optativo, lo que cada uno elige, porque también el colegio tiene bastante presupuesto y es hacer uso de los recursos que tenemos. Y también, vos decís que lo administran mal, decís que no sabes cuánto es, pero lo administran mal. Tal cual. Yo justamente Victoria, y vos planteaste el tema y Mercedes también lo tomó, hay una frase tuya en una nota que te hicieron y decís, no sabemos cuánta plata tiene el colegio, pero sí que la usan mal. En relación a esto, yo quería preguntarte, porque justamente son estas inquietudes que tienen ustedes y esta posibilidad de actuar en el ámbito escolar que da de alguna manera una salida para generar proyectos para producir cambios en ese sentido. ¿Qué tienen previsto hacer ustedes en relación a esto? Porque es muy importante. Y después yo quisiera hacer un comentario y una pregunta de algo que se hace en otro país y ver si ustedes lo conocen y si no, invitarlos a que se metan en eso. Pero, ¿cómo piensan abordar el tema de, bueno, no sabemos la plata que tiene el colegio, pero sí que la usan mal? Nosotros como UBA sabemos, o sea, está la mesa de entradas, hay un espacio de solicitación pública de información. El problema es que es muy fácil ocultar en qué se usa la plata, porque hacer un raconto muy específico es muy fácil de no hacerlo y englobarlo en gastos efectivamente son gastos mal usados.
se cayó un ventilador andando sobre la cabeza de un estudiante. Sí. Terrible. Robaron 17 televisores LED porque no había seguridad en el colegio. Se caen, o sea, hay partes que están muy dañadas, que recuerdo que el colegio es patrimonio histórico. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que es muy importante que los baños están hechos un desastre y requieren un mantenimiento muy especial porque es un colegio que por ejemplo, los baños son antiguos, las cañerías son antiguas y está muy bueno porque justamente cuidar un patrimonio histórico, pero también es muy importante que tenga el mantenimiento correspondiente. Y nada, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, hay un problema presupuestario que por supuesto hacemos la demanda correspondiente a la UBA y al gobierno, a las maneras en cómo se distribuye el presupuesto, pero también sabemos que el Colegio Nacional de Buenos Aires dispone de un gran presupuesto porque, bueno, digo, es algo que se habló con las autoridades, pero por ejemplo no sabemos cuál es el sueldo de las autoridades, entonces en ese sentido nosotros pretendemos que se haga más de manera pública el gasto en esas cosas. Y Victoria, sí, perdón, en ese sentido yo quiero preguntarte, ¿conocen ustedes cómo se desarrollan las contralorías escolares en Colombia? Que es un proyecto que surgió en Medellín. No. Bueno, anotate, buscalo en internet porque yo estuve ahí, estuve viendo cómo funcionan las contralorías escolares y es fantástico. Justamente los alumnos de la escuela correspondiente son capacitados por la Contraloría General de Medellín, porque no es fácil hacer un seguimiento, control de un presupuesto. Son capacitados, se elige el alumno, el contralor escolar, lo eligen los estudiantes, tiene un grupo de apoyo también que lo acompañan. A fin de año tienen que presentar el informe ante la Contraloría, que así se llama, General de Medellín, pero esto les permite a ellos hacer el seguimiento, esto que vos decís, ¿qué se gasta en los baños? ¿Qué se gasta en las obras que se realizan supuestamente en la escuela? ¿Cómo se tratan las refacciones? Incluso hacen un seguimiento de lo que se gasta en relación al entorno del edificio escolar. Y justamente, estando allí y hablando con algunos de los contralores escolares que son jóvenes de tu edad, ellos me decían, estamos aprendiendo a ser ciudadanos. Me parece, no sé, te sugiero, métanse en eso y la verdad que es un proyecto que pueden desarrollar porque está dentro de las posibilidades que ustedes pueden abarcar. Contralorías Escolares Medellín o Contralorías Escolares Colombia, vas a tener un montón de referencias en internet al respecto. Bueno. Sí, nosotros tenemos por una lucha que se tomó el colegio por 3 meses, hace casi 10 años, conseguimos lo que se llama el Consejo Estudiantil Resolutivo, que es como si fuese una legislatura del colegio integrada por docentes, no docentes, estudiantes, graduados y la rectora, que es un consejo que resuelve con votos de mayorías, se resuelven proyectos y lo que se aprueba ahí instantáneamente se tiene que llevar a cabo. Y nosotros lo que proponemos es, primero que nada, instancias en las cuales se luche contra esto de la arbitrariedad docente, la expulsividad de notas, pero también políticas en las cuales, por ejemplo, nosotros elijamos al rector, no nosotros solos, sino toda la comunidad educativa, y también proponemos esta cuestión presupuestaria, que el SER, este Consejo Estudiantil Resolutivo, pueda acceder a estos presupuestos y sea un cogobierno, o sea, que la rectoría tenga también la supervisión de este consejo, que esté integrado justamente por los actores más importantes, que los docentes, por ejemplo, tienen 8 votos, los estudiantes tenemos 4, los graduados tienen 2 votos y la rectora desempata, pero lo que planteamos es un cogobierno en el cual las autoridades votadas por mayoría también cohesionen con el resto de la comunidad educativa y podamos
saber cómo se gasta la plata, que, por ejemplo, si hay una reforma en el plan de estudios, bueno, llevarla a cabo en conjunto, una reforma educativa también. Es decir, que vos imaginás como una especie de presupuesto participativo a nivel del colegio. Sí, sí, sí. Y lo que propone Marta para inspirarse puede ser interesante, porque sería algunos mecanismos para que este proceso pueda efectivizarse y generar como, digamos, una cuestión de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Yo te agregaría, Mercedes, que además hay que plantear en política lo más para conseguir algo, ¿no? De manera que también se puede plantear el cogobierno y conseguir por lo menos en un primer paso la Contraloría. Yo te quiero cambiar un poquito porque nos quedan 3 minutitos. Me interesó mucho algo que dijiste. Este año instauramos en nuestro programa también la idea de entrevistar a muchas personas muy jóvenes, como es tu caso, y a muchas personas muy mayores. Hemos hecho las dos cosas, tratando de dar espacio a, como lo llamamos, otras voces. No es específicamente tu caso, por más que seas, obviamente, una persona muy joven, porque en tu caso vos tenés un rol institucional ganado por una elección y en un colegio sumamente significativo. Pero en una de tus entrevistas vos mencionás cómo te choca la falta de políticas para los adolescentes, cómo estás comprometida y te preocupa el progreso del país, querés hacer política, querés ser abogada, de eso podemos charlar fuera del aire, no sé, yo te lo voy a recomendar, pero te voy a hacer algunas prevenciones, Marta otra. Pero decís, yo no me iría a vivir a otro lado, no podría, pero entiendo que haya mucha gente que esté planteándoselo. Y efectivamente nosotros tuvimos, esa pregunta se la hicimos a varios jóvenes como vos. Por suerte todas las respuestas eran bastante parecidas a la tuya, es decir, es lógico que mucha gente lo analice, yo no me iría. ¿Por qué no desarrollás un poquito más ese concepto? ¿Por qué no te irías? ¿Por qué entendés que otros se quieran ir? Yo creo que para la campaña en su momento hubo mucha negación con los resultados que iba a sacar Milei, pero hubo una inflación de lo que es las juventudes que se quieren ir del país. Yo creo que mucha gente no lo haría, y lo he hablado con amigos, digo, tiene que ver con que uno cree en el país en el cual nació y cree en la Argentina como un espacio también de progreso, entendiendo también que partimos de una base en la cual vamos a un colegio de mucho prestigio y que efectivamente nuestras familias suelen ya tener títulos universitarios y nuestras oportunidades son mucho más amplias que las de otros estudiantes alrededor del país, pero también creyendo que hay algo para hacer al respecto dentro del país, no solo a nivel político, sino también laboral, pero que la política siempre es un puente como para demandar esos espacios y para seguir exigiendo una correspondiente representatividad y una correspondiente escucha hacia nosotros, pero sí, yo creo que mucha gente sigue creyendo en el país como un espacio de progreso y que si bien tiene sus altibajos, es un espacio en el cual nos queremos quedar para retribuir también todo lo que hicieron por nosotros, porque la universidad pública es una gran reivindicación y es algo por lo que siempre vamos a estar adeudados. Victoria Liaskovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, realmente un placer. Nos vamos a ir con un tema que es un homenaje a los 20 años del fallecimiento de George Harrison, un tema para mí icónico, de lo más hermoso de los Beatles, pero que en este caso va muy en línea con nuestra invitada. Acá viene el sol, dice el tema. Here comes the sun. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos, nos vemos el martes próximo. Gracias, Victoria, gracias. Gracias, Victoria, un placer conocerte. Gracias a ustedes. Adiós.